Bien, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarlos en esta primera actividad del foro permanente sobre debilidades y desafíos de la justicia penal de Santa Fe a 10 años de la reforma. Esta actividad que estamos llevando adelante desde el INESIP, siendo absolutamente honestos, planificada desde comienzo de año, planificada sin tener en cuenta o sin esperar por lo menos este particular contexto que nos rodea, esta coyuntura que rodea a esta actividad. Obviamente sí conociendo que es una situación que se enmarca en un problema que obviamente sí forma parte del objeto de las conversaciones que vamos a ir teniendo mes a mes, en donde la excusa es esta década que se cumple desde la reforma procesal penal, en- por la cual Santa Fe pasó de ser la última provincia sin juicios orales siquiera, hacia tener un modelo de administración de justicia penal con características propias de los modelos acusatorios, adversariales, con cambios en su organización, con la creación de nuevas organizaciones como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, y siempre desde una perspectiva de poder promover un espacio de pensamiento crítico, de pensamiento autocrítico también, porque quienes van a formar parte como expositores, expositoras, tienen desde algún lugar, desde distintos lugares, algún tipo de participación en lo que es el sistema de administración de justicia penal, ya sea como operadores, operadoras, ya sea como personas que están pensando, investigando el funcionamiento de ese sistema, y también desde ese lugar es que nos posicionamos desde INESIP como una organización que formó parte, apoyó e impulsó el proceso de reforma hace 10 años, que ha acompañado su instalación y su puesta en marcha, que también hemos señalado críticamente algunos retrocesos que se han plasmado en distintos actos e incluso en reformas o en contrarreformas legislativas. Y el objetivo de esta actividad no es otro que hacer un balance e ir poniendo el foco en esas justamente debilidades, esos desafíos que no siempre son cuentas pendientes, sino que a veces son producto de decisiones concretas o de retrocesos concretos que responden obviamente a disputas de poder que están detrás de todo lo que hace al sistema de administración de justicia, y que hoy por hoy lamentablemente está en la tapa de todos los diarios por motivos ya conocidos. Sin más preámbulos, vamos a pasar directamente a la conversación. La idea de este foro, al igual que otros que hemos venido realizando desde INESIP, es promover espacios de conversación, de discusión, de debate, abierto, obviamente respetuoso, pero promover un sano diálogo sobre los temas en los cuales la mayoría de quienes está aquí trabaja o por lo menos tiene algún tipo de interés. Así que vamos a dividir esta actividad en tres etapas, dos rondas de preguntas y respuestas a los expositores y a la expositora, y luego un debate abierto con las personas que están participando. El primer eje el primer punto de discusión, de opinión y de exposición va a estar en torno a cuál es, según los expositores y la expositora, el estado de situación de la justicia penal santafesina justamente a 10 años de la reforma procesal penal. Van a tener un tiempo aproximado de 5 a 7 minutos cada persona para presentar sus valoraciones sobre este punto. Y los expositores, como estaba anunciado, no vamos a leer los largos pergaminos que tiene cada uno de ellos. Son Daniel Herbeta, quien es juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe; Sebastián Narvaja, que es fiscal del Ministerio Público de la Acusación y miembro de la Junta Directiva del INESIP; Jacquelina Balangione, que es ex defensora provincial de Santa Fe; y Máximo Soso, quien es investigador y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Sobre este primer punto vamos a comenzar con las exposiciones y el primero va a ser Daniel Herbeta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a aprovechar lo máximo posible, tratar de ver por lo menos desde mi punto de vista, un panorama abarcativo, general, porque siempre uno tiene la tendencia a una selección arbitraria de algunas cuestiones que son las que tal vez más nos puedan preocupar según la visión de cada uno. De modo general, si tuviera que hablar del estado actual de la reforma o de la implementación de la reforma, me permitiría señalar dos o tres cuestiones muy puntuales. En primer lugar, Santa Fe dio un salto de calidad institucional enorme, eh, fundamentalmente con el modelo normativo que comenzó con la sanción de un código muy ortodoxo en la época de Jorge Obey. Continuó con las reformas que le dieron un giro mucho más moderno durante la gestión del gobernador Wiener y la última ley de ajustes normativos durante la gestión de Bonfatti, que fue el gobernador que puso en vigencia la implementación del código el 10 de febrero del 2014. Ese diseño normativo probablemente nunca debió haberse tocado, se debió haber consolidado, pero en cualquier caso, bueno, pasaron cosas y hubo verdaderamente un salto de calidad porque veníamos de un sistema bastante anticuado, recuperamos de algún modo un modelo de justicia penal pública. Y la segunda cuestión que quiero marcar, que tiene que ver con el estado actual, tiene que ver con que la respuesta podría admitir dos formas o dos formulaciones, ¿no? Yo podría hablar del estado actual de la justicia penal en comparación con lo anterior. No sería correcto, sería un recurso muy efectista, porque el sistema anterior era una fábrica de producir violaciones a las garantías constitucionales y de producir impunidad a nivel industrial. No fue peor por el esfuerzo de muchos funcionarios, jueces, defensores, pero básicamente era un modelo programado estructuralmente para que no funcionara. De modo que si trazo 10 indicadores, el resultado va a ser 10-0. Por lo tanto, la forma de evaluar el estado actual es plantearnos cuáles son los objetivos institucionales, políticos, institucionales que perseguíamos con la reforma, con lo que implica un verdadero cambio en la forma de ejercer el poder hacia adentro y hacia afuera, y básicamente ver los indicadores que nos permiten en alguna medida verificar en qué medida esos objetivos se han alcanzado. Yo creo que básicamente el nuevo modelo de justicia penal implicaba en primer lugar recuperar un modelo de justicia pública, transparente, recuperar la publicidad. El Poder Judicial forma parte de la estructura de gobierno de la sociedad, es un poder político, sus actos, por lo tanto, deben ser actos públicos, actos de gobierno transparentes, sus decisiones, sus sentencias. Eh, Recuperar la transparencia, la publicidad y básicamente evitar ese mal endémico de los sistemas mixtos, de los sistemas inquisitivos, como el que rige todavía en la justicia federal, que es la delegación funcional que implica el modelo estructurado sobre la base del expediente, ¿no es cierto?, como eje central y sobre la base de lo que es la estructura feudal de juzgado. El modelo que hoy rige en la justicia federal, no sé cómo andará en Salta y en Jujuy la reforma, pero que básicamente caracteriza a la justicia federal. Ese objetivo se cumplió de un día para el otro. Recuperamos publicidad, recuperamos transparencia a través de un sistema de audiencias públicas y orales, con muchos problemas, con muchas distorsiones, las vamos a ver. El segundo objetivo, obviamente, implicaba tratar de garantizar la máxima protección de los derechos de los imputados, pero también asegurar la tutela judicial efectiva. Bueno, allí tal vez plenamente no se han alcanzado todas las, este, las finalidades que uno perseguía. En tercer lugar, yo creo que un sistema de justicia penal debe procurar, y este también es un indicador para medir, aumentar la capacidad de respuesta institucional a los conflictos, y evidentemente que el modelo acusatorio nos da una serie de posibilidades alternativas para reconducir el conflicto a soluciones menos violentas, a la pena criminal, y por eso todo el sistema de descarga, la probation, la mediación, e incluso acá como un recurso de política criminal, pero también como descarga los procedimientos abreviados. En este tercer ítem, bueno, la evaluación
no es todavía la más favorable. No hemos logrado, digamos, desarrollar y usar con toda su potencialidad estos mecanismos de descarga y ha habido mucha distorsión en cuanto al uso o el recurso al procedimiento abreviado. En cuarto lugar, reducir los niveles de prisión preventiva. Aquí tenemos otro inconveniente. ¿Se han reducido los niveles de prisión preventiva? Sí, pero se mantienen niveles inaceptables de prisión preventiva, cercanos al 46% en toda la provincia. Y en quinto lugar, reducir la selectividad estructural del sistema penal. Creo que, bueno, el sistema anterior era una maquinaria de trabajar siempre con el mismo sector. En cuanto a esta cuestión, en el sistema, en el Estado, en la justicia actual de Santa Fe, ha habido algunos avances, no son lo que todos esperamos, pero por lo menos en la región Rosario y en mucho menor medida en otras regiones de la provincia, pero fundamentalmente Rosario, hubo alguna penetración o políticas de persecución penal que han involucrado a sectores del poder económico, incluso del poder político, aunque fueron bloqueadas, cosa que no ocurrió nunca antes en el sistema penal de la provincia de Santa Fe, por lo menos antes del 2014. No son los niveles que uno esperaría, pero se encuentran sometidos a procesos sectores del poder económico muy conocidos de la ciudad de Rosario, agentes de bolsa, agentes que tienen una presencia, digamos, dentro de lo que es el sistema económico financiero de nuestra región, pero vuelvo a repetir, marca una diferencia con el sistema anterior, en donde era nula la capacidad de respuesta del sistema. Creo que hay todavía una deuda pendiente y muy grande y que tiene que ver con este problema, que no es un problema particular ni coyuntural, ¿no? Es la crónica de un final anunciado, el contexto que estamos viviendo, de un problema que tiene una trazabilidad de 14 años a esta parte y que básicamente tiene una dimensión, digamos, final en lo que es la dimensión económica financiera, ¿no es cierto?, de este fenómeno que vive especialmente la ciudad de Rosario y que obviamente requiere también de fortalecer una política de persecución penal de esa dimensión económica financiera que es hoy indispensable en nuestra región. Para terminar, porque se me escapa el tiempo, son 7 minutos 22 segundos, quiero señalar que el modelo nuevo, y con esto termino, además plantea un segundo gran inconveniente, que son las tremendas asimetrías regionales. Tenemos una provincia muy extensa, con particularidades muy diversas, y pareciera que existen 5 códigos de procedimientos diferentes según que uno esté litigando en la región 1, en la 2, en la 3, en la 4 o en la 5. Y esto tiene que ver, y con esto termino, con un déficit muy grande que tuvo la implementación del modelo, que fue la falta de un liderazgo político, de una conducción estratégica y de un monitoreo y control de la implementación para poder gestionar los problemas, que lamentablemente estuvo ausente en estos últimos días, en estos últimos, o de que se implementó el modelo. Yo lo intenté plantear en la Corte no lo asumió. Bueno, lo intentó en algún momento Bonfatti con una suerte de reunión multipartidaria, fracasó, y bueno, algunas de las malas consecuencias o de los aspectos negativos que debemos corregir tienen que ver precisamente con esa falta de conducción estratégica de ese momento más difícil de cualquier proceso de reforma, que es la implementación. Y por último, los retrocesos normativos, algunos se dieron hace unos años atrás, otros se han dado muy recientemente con la modificación a la ley de ejecución penal, y otros se pueden llegar a dar y hay que resistirlos con la discusión que existe hoy en día con el proyecto de reforma procesal penal, al Código Procesal Penal, que se está discutiendo en la legislatura. Termino la primera pregunta. Muchas gracias, Daniel. Adelantamos que el segundo eje, para quienes están escuchando, los expositores ya lo saben, va a ser justamente sobre los próximos desafíos de la justicia penal santafesina y acciones y estrategias prioritarias para abordarlos. Así que seguimos con el primero sobre estado de situación, balance a 10 años de la reforma, y la próxima expositora va a ser Jacqueline Balancioni. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer para mí estar aquí y muchísimas gracias por la convocatoria. Bueno, hablar después de Daniel me
simplifica toda esta introducción, prácticamente en un todo de acuerdo con lo que dijo, y me quedo, hago pie en el salto de calidad que se dio en la provincia de Santa Fe al pasar de un sistema de justicia penal como el que teníamos al actual. Me tocó vivirlo como jueza de cámara, también tuve la suerte o el honor de participar en el plan estratégico en la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal Juvenil, tan de actualidad al día de hoy, en donde surgió en aquel momento un anteproyecto que lamentablemente no fue acogido por la legislatura, que a mi modo de ver era más de vanguardia que el que se acaba de aprobar. Voy a ir entonces al punto que, bueno, que se relaciona con el último cargo que me tocó ejercer, el de Defensora General de la provincia, y también en mi actual situación de abogada de la matrícula. Si bien todavía no estoy ejerciendo, porque quiero esperar un tiempo razonable como para despegarme un poco de la imagen de magistrada, voy a ser defensora penal. El tema de la defensa penal es un tema muy antipático, un tema muy difícil de trasladar, un tema que es fácil explicarlo en la facultad y muy difícil explicarlo en la casa, en nuestra casa, entre nuestros amigos, entre nuestra familia, nuestros vecinos, habida cuenta y en especial con la situación que se está viviendo. Cuando se implementó el sistema acusatorio se crearon los dos nuevos organismos, especialmente luego, como bien señalaba Daniel, en la superadora visión que se trae en el gobierno de Wiener al derogarse la parte del Ministerio Público a la ley original y crearse los dos organismos que son el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. En ese momento y en todos los postulados teóricos, y en todo ese ímpetu de cambiar las cosas en el sistema de justicia penal, se hizo mucho hincapié en respetar los principios del sistema acusatorio y adversarial, en donde la actuación de la defensa resulta fundamental, sobre todo en ese contradictorio, en esa cuestión de control que se tiene sobre la actividad investigativa y acusadora de los fiscales, en esa posibilidad de conseguir prueba y aportarla al proceso, más allá del principio de inocencia como un estado jurídico que impera a lo largo de todo el proceso, ¿no es cierto? No obstante, sabemos, por esto que decía antes, que el rol de la defensa, y no solamente de la defensa pública, sino también de la defensa privada, de la defensa penal en general, es un rol difícil sobre todo de comunicar. Y hago hincapié en lo de comunicar porque esto de lo que se transmite mediante los medios de comunicación, lo que se transmite en las actividades de capacitación en las universidades va formando una cultura jurídica y una cultura cívica para los que no son del medio del derecho. Y hay un principio que debe imperar, que es importantísimo para que el sistema realmente sea adversarial, que es esta cuestión de la igualdad de armas. Cuando hablamos de igualdad de armas, lo primero que se nos viene a la cabeza son los recursos materiales, los recursos humanos en primer lugar, los recursos materiales como ser laboratorios, acceso a medios de investigación, etcétera, etcétera. Pero no se agota ahí la igualdad de armas. Es un concepto mucho más amplio, un concepto que tiene una repercusión o que refracta en un montón de situaciones, como por ejemplo la receptividad en la opinión pública, lo cual está ligado a la presión que tienen los operadores jurídicos y judiciales para trabajar y para llevar adelante las causas. En estos últimos meses, con el advenimiento del nuevo gobierno a la provincia de Santa Fe, yo celebro digamos, el ímpetu de trabajo, las ganas de mejorar las cosas, de modificar, pero tal como le expresé en el desayuno de trabajo que se hizo a propósito de la conmemoración de los 10 años de la implementación, de la puesta en marcha del sistema de justicia penal santafesino, me preocupa mucho digamos, la idea que tiene el gobierno y que traslada a la legislatura en anteproyectos de ley, que por suerte aún no ha sido aprobado en este caso, de menoscabar de alguna manera la defensa,
La defensa pública, por ejemplo, tiene 16 vacantes que arrastra desde hace muchos años por fallecimientos, por traslados, por huida hacia otros lugares del sistema de justicia. Muchos defensores se han convertido en jueces mediante concursos, buscando un lugar quizás donde se pueda trabajar un poco mejor. Porque esto de la igualdad de armas, en los primeros dos conceptos que se imaginan en la cabeza, en Santa Fe no se dan. No hay una igualdad en cuanto a al porcentaje de defensores y defensoras con respecto a fiscales y a jueces. Lo mismo pasa en el ámbito de los funcionarios o en el orden de los funcionarios y también de empleados. Esas 16 vacantes, en un exiguo número de defensores, que son apenas 90, 94 en toda la provincia, cuando, digamos, hay un piso que se sostiene a nivel internacional, que más que la relación con la cantidad de fiscales, es con los jueces. Tiene que haber por lo menos un defensor por cada juez, para que las audiencias puedan llevarse adelante, porque los defensores no se pueden clonar. Partiendo de la idea de que la defensa pública tiene una amplia actividad, ya que más allá de los esfuerzos que comparto en lo que dijo Daniel, y me consta, los esfuerzos que está haciendo el Ministerio Público de la Acusación en ampliar la aplicación o poniendo en acto la política criminal en sectores de mayor poderío económico, delitos de guante blanco, etcétera, no es algo que todavía se esté logrando, por lo menos no en los porcentajes que serían deseables, porque hoy hay 11.000 presos en Santa Fe, y cuando uno camina a las cárceles, rara vez encuentra una persona de clase media y menos una persona de gran poder económico, como muy pocos casos contados con los dedos de la mano. Yo sé que se orientan las acciones para ir a eso y que ahí es donde hay que atacar, porque eso es lo que hace mella en la economía y eso es lo que trae la captación de mano de obra barata, etcétera, etcétera, y todo lo que es llevar una vida dentro de una línea, de una dirección criminal en la vida de las personas que participan en esas actividades, una mano de obra barata, fácil de conseguir y sobre todo captada dentro de las cárceles, a mi modo de ver. Entonces, volví al tema de las vacantes. Concursos terminados, concursos transparentes, con gente, digamos, de renombre participando en ello. Bien, el gobierno decide no mandar ninguno de los pliegos. Solamente, y a último momento se salvaron dos, que se caían dos, o sea que iba a tener la defensa pública 2 defensores menos, y 2 que implicó un ascenso, o sea que no se sumaron nuevas personas a la defensa, no se reemplazaron, no se cubrieron esos agujeros, esos cajones vacíos, sino simplemente que 2 personas ascendieron en toda la provincia. Hay lugares como Las Toscas que no tiene defensor, por ejemplo. Y como ese, varios lugares, Cañada de Gómez, muchos lugares en la provincia tan dispar y con problemáticas tan distintas y con distinta aplicación del Código Procesal Penal, como bien señalaba Daniel. Bueno, sobre esto viene este anteproyecto que plantea la necesidad o la conveniencia de reducir la defensa pública hasta llegar a un 50% del número de defensores, con la férrea decisión de no cubrir las vacantes. Al contrario, de ir reduciendo a medida que se vayan jubilando, falleciendo o trasladándose a otros lugares, hasta que se reduzca al 50%. Me parece que es un error, porque este tema de la igualdad de armas hace a la esencia del sistema acusatorio de corte adversarial, en donde todo se reduce a un proceso en donde tiene que haber ese juego de adversarios donde uno acusa y el otro defiende. Cuando yo lo planteé en el desayuno de trabajo, el ministro Cococcioni, el ministro Bastía y el gobernador Puyaro me contestaron algunas cosas así como que la defensa pública atiende gente rica y que el Estado no tiene que pagar la defensa de gente rica. Yo no pude hacer un debate en ese momento en donde era una invitada, en una mesa ajena, digamos. Quedó planteado, pero no se pudo hacer un debate. Todos sabemos muy bien que la defensa pública no atiende gente rica. Puede haber algún caso en Rosario, puede haber algún caso de alguien que prefiera por una razón estratégica venir a la defensa pública, pero no se está, digamos, de alguna manera atacando la actuación de la defensa privada, todo lo contrario. Los abogados particulares
van a trabajar para cobrar sus honorarios, lo cual es absolutamente lícito, lógico y normal, porque de eso viven. El tema es que si el sistema penal recae mayormente sobre los sectores de menos recursos económicos, obviamente todo ese número, ese cúmulo de gente va a venir a buscar defensa pública. Me estoy aceptando el horario por la cara, Julián, ¿no? Sí, bueno. Sí. Eso es un poco digamos, la idea que quiero dejar. Me parece que es un error tratar de mermar la defensa pública. Esta no menoscaba el ejercicio de la actividad privada para nada, ni tampoco lo quiere hacer. Me parece que la paridad o la igualdad de armas no hay que mirarla solo en términos numéricos, sino que hay que ver también todo esto de la credibilidad, el impacto en los medios de comunicación, en la opinión pública, que hay que formar una cultura cívica, porque no pueden los defensores públicos o privados trabajar bajo presión. Me parece que eso es algo que hay que trabajarlo y que en ese aspecto estamos en un momento coyuntural todavía en la implementación de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y seguimos con el siguiente expositor, que es Maxi Soso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Muchas gracias al INESIP por la invitación. Muchas gracias a Daniel y a Jacquelina por las exposiciones anteriores que marcan toda una serie de problemas. Me parece que, eh, como bien decía Daniel, en lugar de insistir sobre las transformaciones que el cambio hacia un modelo adversarial produjo con respecto al modelo inquisitorial tradicional de la justicia penal, este es un buen momento como para marcar alguna de las asignaturas pendientes y tratar de generar un debate más detallado y fino sobre esas asignaturas pendientes y, en todo caso, un ejercicio de imaginación política y jurídica sobre cómo enfrentar esas asignaturas pendientes. A diferencia de Daniel y Jacquelina, yo nunca fui funcionario de la justicia penal, soy una persona que se dedica a hacer investigación social sobre la cuestión criminal, entonces mi mirada va a estar construida un poco desde ahí y siguiendo un poco la invitación de Juliana a plantear este ejercicio crítico a 10 años del proceso de reforma. Hace bastante tiempo yo vengo tratando de estudiar un poco detalladamente y generar información empírica confiable sobre el funcionamiento de los mecanismos de condena al interior de la justicia penal reformada. Entonces, así como Jacquelina un poco concentró sus comentarios sobre el problema de la defensa pública, yo voy a tratar de concentrarlo sobre eso. Los procesos de reforma hacia el modelo adversarial de la justicia penal en todos los países de América Latina y en las distintas jurisdicciones de América Latina tienen características en parte distintas, en donde se combinan promesas diferentes de construcción de una justicia garantista, de una justicia transparente, una expresión que usó también Daniel, pero también de una justicia eficaz y eficiente, de una justicia que es capaz de producir resultados más rápidamente en términos de su funcionamiento. Y en ese marco, en muchos de los procesos de reforma y también en la provincia de Santa Fe, se produjo la introducción, algo que también Daniel mencionó, del procedimiento abreviado, un mecanismo que permite condenar sin juicio. Desde el Código Procesal Penal de Santa Fe de 2007 en adelante, introducido de un modo muy, muy amplio, ¿no? Entonces, una de las primeras evidencias empíricas que creo que tenemos que discutir con respecto a este tema concreto es el avance extraordinario de la utilización del procedimiento abreviado. Como decían Daniel y Jacquelina, hay mucha divergencia entre las distintas jurisdicciones en Santa Fe en todo. También tal vez en esto. Nosotros trabajamos sobre la primera circunscripción judicial que tiene su sede en Santa Fe. Hicimos una investigación analizando todas las sentencias condenatorias entre 2014 y 2019 y pudimos comprobar a partir de esa exploración, digo detallada, leyendo cada una de las sentencias, que el 98% de las condenas de esos primeros 5 años del proceso de implementación de la reforma se habían obtenido por procedimiento abreviado. Más recientemente, la Fiscalía Regional de la primera circunscripción hizo un trabajo de campo también parecido, analizando las sentencias condenatorias del año 2021 y llegó a la conclusión de que el 95.4% de las sentencias condenatorias dictadas en ese marco se produjeron a través de un procedimiento abreviado. Es decir, que hemos producido un proceso de reforma en donde el juicio no tiene mucha presencia, ¿no? Vos, Julián, mencionabas cuando hablabas de Santa Fe como una de las últimas jurisdicciones que se sube a la ola de las reformas, decía, un lugar en donde ni siquiera había juicios. Bueno, Santa Fe sigue siendo un lugar donde la cantidad de juicios es relativamente limitada.
¿no? Podemos discutir cuán limitada y por qué, pero es un lugar donde la justicia sin juicio, o sea, el uso del poder de condenar a las personas sin pasar por un juicio con todo lo que el juicio implica para los programas de construcción de una justicia garantista y de una justicia transparente, es un fenómeno normal, ¿no? Entrevistamos a 47 funcionarios de la justicia penal en ese trabajo de campo, siempre en la primera circunscripción judicial, y una de las cosas más importantes que recabamos en esas entrevistas es la normalización de ese uso masivo de la condena sin juicio, con justificaciones que varían, ¿no? Si bien detectamos argumentos que podemos calificar de entusiastas, donde existe incluso la referencia al modelo estadounidense del plea bargaining como un modelo a seguir, el elogio de la agilidad, también encontramos muchas veces lo que podríamos llamar una justificación más bien resignada, ¿no? Frente a la limitación de recursos humanos y materiales, no hay otra posibilidad de que este sistema de justicia penal pueda operar que no sea a través de una utilización masiva del mecanismo de condena sin juicio. Los mecanismos de condena sin juicio, no solo en Santa Fe, sino a lo largo de la región, nos ofrecen toda una serie de paradojas para las promesas con las que se inició el movimiento de reforma de la justicia penal. En primer lugar, diría, una cosa que me llama mucho la atención en Santa Fe es el retorno de la confesión, ¿no? Mencionando estos intentos de reforma o las reformas que efectivamente tenían un espíritu contrarreformista, como creo que Daniel lo mencionó, la reforma del Código Procesal Penal de 2017 instaló la obligatoriedad de la declaración de culpabilidad del imputado, ¿no? Entonces ahora tenemos toda una serie de casos en los cuales la declaración de culpabilidad cumple un rol explícita, cumple un rol fundamental, que se emparenta un poco con aquel rasgo característico del modelo inquisitorial que era la centralidad de la confesión, ¿no? No es exactamente igual, lo reconozco, pero existen ahí unos puntos de contacto. Otro gran problema es el consenso. Una de las cosas que hicimos en esta investigación fue observar todo un año de audiencias de procedimiento abreviado y pudimos mirar a través de esa observación de un año de audiencias de procedimiento abreviado que hay una preocupación por el consenso del imputado, ¿no? Por evitar la posibilidad de la coerción. Pero también vimos que esa preocupación se traduce en la práctica de la audiencia en 2 o 3 preguntas ritualizadas, donde se le pide al imputado que ratifique que acordó voluntariamente el acuerdo que se presenta. Entonces yo creo que la coerción, que sería lo opuesto al consenso, se filtra de distintas maneras en algunos de los casos de utilización del procedimiento abreviado. No quiero exagerar, no quiero decir que esto ocurra en todos los casos. Y uno de los ejemplos sobre los cuales podemos reflexionar, sé que tengo que ser muy rápido, es el uso de la prisión preventiva en la dinámica de la negociación. De vuelta, Daniel mencionaba la transparencia, ¿no? Bueno, la dinámica de la negociación en los abreviados no es transparente, es más bien opaca. Y ahí tenemos otra gran asignatura pendiente. Las negociaciones no se producen en las audiencias, se producen en otros lugares. En las audiencias se comunica un acuerdo que se construyó en otro espacio. A esto le podemos sumar otros problemas, como lo que Máximo Langer, un colega con quien hemos venido trabajando sobre este tema, llama la administrativización de la condena. En muchos casos el rol del fiscal es tan preponderante que aparece como en definitiva imponiendo, sobre todo en los casos en los cuales hay dosis de coerción, la condena que efectivamente se produce. También podemos discutir el problema del rol del juez penal. Tenemos roles muy activos planteados en el texto legal para el juez penal, un juez penal que tiene que abrir de algún modo el acuerdo, revisarlo, etcétera, pero en la práctica encontramos fundamentalmente prácticas de homologación de los acuerdos, ¿no? Y así también podemos discutir el rol de la defensa pública, un poco haciendo eco de los planteos que hacía Jacqueline. Si la defensa pública muchas veces se ve constreñida por su carga de trabajo a tener que tomar decisiones sobre la posibilidad de un procedimiento abreviado muy rápidas y sin mucha capacidad de buscar información y planificar una estrategia, imaginémonos si esta nueva propuesta dramática que nos propone el gobierno actual, que tendría efectos terribles en general en la práctica de la defensa pública, imaginémonos el efecto que tendría en la dinámica de los procedimientos abreviados. Por ende, solo para mencionar estos 6 puntos, creo que ahí tenemos toda una serie de claves para discutir las dinámicas del abreviado en la vida real, ¿no? No solo cómo se piensan en los textos legales, que también abre toda una serie de posibilidades para que reflexionemos sobre cómo intervenir sobre esa práctica. Finalmente, un último punto, y yo me imagino que ya me pasé, Julián, pero un último punto que creo que es importantísimo, es pensar sobre el encarcelamiento masivo, digo, para conectar con lo que está pasando hoy
¿no? Nosotros tenemos 290 presos cada 100.000 habitantes hoy en la provincia de Santa Fe. Teníamos 135 presos cada 100.000 habitantes en 2013. Se produjo un aumento del 116%, que es extraordinariamente superior al experimentado por el país y muchísimo más grande que el experimentado en otros lugares. Desde mi punto de vista, los mecanismos de condena sin juicio han hecho una contribución a ese aumento. No estoy diciendo que sea el único factor, esto es muy complejo y tiene muchos otros componentes, ¿no? Pero me parece que reflexionar hoy sobre la condena sin juicio y sobre su estado actual y activar la imaginación jurídica y política para ver cómo intervenir sobre este fenómeno es claramente una urgencia para las promesas de la reforma de la justicia penal. Gracias. Muchas gracias, Máximo. Pasamos al último expositor de esta ronda, que es Sebastián Narvaja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Eh, bueno, me gusto haber recibido esta invitación y poder estar compartiendo hoy con Daniel, con Maxi, eh, por lo cual me siento realmente Se escucha, honrado. perdón, Seba, se te escucha un poco lejos, no sé si se puede acercar el micrófono. A ver, voy a limpiar un poquito de gas. Perdón. Sí. Hola, Sí, ahí se escucha mejor. ¿ahí se escucha bien? Perfecto, sí. Bueno, Bueno, estaba agradeciendo la invitación y diciendo que me sentía muy honrado de estar charlando con Daniel, con Maxi y con Jacquelina. Eh, yo voy a adherir así en términos generales a las observaciones que han hecho ellos y me voy a concentrar para poder generar disparadores, que entiendo que es lo que buscamos también, en un repaso que se focaliza bastante en lo que es Ministerio Público. Voy a repasar 10 puntos que tienen que ver con lo que me parecieron los puntos más significativos, o algunos de los puntos más significativos que surgen de el- un librito que se publicó en 2005, el CEJA, que es Los desafíos del Ministerio Público en América Latina, que de alguna manera eh, nucleaba el consenso en ese momento acerca de cuáles eran los desafíos del Ministerio Público de cara a la reforma. Ahora, en esta primera ronda voy a decir qué cosas me parece que tienen un avance o sobre qué cosas ha habido un avance o cuál es la situación, en todo caso, sobre algunas cuestiones que me parece que ayuda a construir esta descripción. Eh, bueno, el primer punto que se buscaba era generar una división de base y separar la función de juzgar del juez y de juzgar y la de perseguir. Y esto creo que se ha logrado. Ha habido pulsiones en el sentido contrario, en el sentido de tribunales tratando de involucrarse en la definición de objetivos estratégicos dentro del proceso. Y eso ha sido frenado por la jurisprudencia de revisión. Y, y lo otro que se buscaba era instalar juicios orales, y yo creo que en este sentido es un avance importante, que realmente tenemos juicios orales que son juicios orales. Pocos, tiene razón, o pocos en porcentaje, como refiere Maxi, pero la verdad es que los juicios orales no son una pantomima de juicio o una lectura de expediente, sino que realmente se ha conseguido que realmente la audiencia de juicio oral, cuando se produce, con todo un montón de problemas que después probablemente terminemos charlando, eh, realmente sea un juicio oral. La segunda cuestión tiene que ver con la autonomía orgánica.
se logró cierta autonomía orgánica para el Ministerio Público a través de ley. En Santa Fe hay unas limitaciones constitucionales que frenaban la posibilidad de hacer una organización más autónoma, más tipo la Organización de Nación, pero eso ha estado bastante limitado y después estas contrarreformas han incidido en este sentido. Se muteó, se va, ¿eh? Ah, me muteé yo, perdón. Ahí está. Sí. La otra cuestión tiene que ver con que se buscaba que el Ministerio Público se constituya en un líder de la política de persecución. En este sentido, creo que ha habido algunos avances en áreas donde había nichos de impunidad muy grandes, como las bandas, el agrupamiento de casos, buscar investigaciones más complejas. En Rosario, en casos de violencia de género, en casos de delitos sexuales, o sea, realmente se ha superado ciertos nichos de impunidad de manera significativa. eh, y algo se ha avanzado, como dijo Daniel, en temas de control de mercados criminales, criminalidad violenta y corrupción, pero bueno, estamos con unos pendientes muy grandes que en la segunda parte entiendo que probablemente terminemos concentrándonos en eso. La facultad de seleccionar casos ha sido otro de los objetivos de política pública, o sea, darle a la Fiscalía la posibilidad de seleccionar casos para revertir la selectividad, para tener una política de persecución más estratégica. En esto ha habido ciertos avances que han tenido que ver, pienso, fundamentalmente con la constitución de unidades fiscales especiales que han hecho que determinados temas ganen un foco, pero me parece que hasta ahí llega un poco el avance. El quinto punto tenía que ver con establecer sistemas de investigación sólidos. Esto no tiene que ver tanto con el Ministerio Público, sino con agencias de investigación. La verdad que el Estado, desde que empezamos hasta ahora, es que el Estado santafesino ha tenido un sinnúmero de vaivenes y de procesos truncados de establecimiento de una agencia de investigaciones criminales dentro de la policía, fuera de la policía, dentro del Ministerio Público, eh, sin que al día de hoy haya una definición en ese sentido, de decir cuál es la agencia de investigaciones criminales de la provincia de Santa Fe, es algo que todavía no está resuelto, y menos la consolidación de una agencia con estándares elevados de profesionalismo, de capacidad operativa, de capacidad estratégica. El séptimo punto tenía que ver con el objetivo de convertir ministerios públicos que venían de ser raquíticos en ministerios públicos fuertes. Creo que en ese sentido, si uno, comparto lo de Daniel, si uno mira Ministerio Público viejo sistema, que era un Ministerio Público dictaminador, versus Ministerio Público hoy, claramente ha crecido enormemente, pero estamos lejos de que sea una institución en términos de recursos que sea una referencia. Y me refiero, por ejemplo, a que cuando un ciudadano o una ciudadana entren al Ministerio Público, sienten que entran a un lugar, digamos, que brinda un respaldo desde lo estructural, desde lo estético, desde lo, la magnitud de disposición de recursos. Muchas fiscalías, la verdad, que se parecen bastante a la caricatura de las comisarías, o sea, se está comisariazando la cuestión edilicia del Ministerio Público, y eso es una cosa que me parece que no está bien. La organización de la gestión y el punto 9, gestión de recursos humanos, los trato juntos. Creo que ha habido algunas pulsiones hacia el avance, hacia salir del juzgado de instrucción. Todavía estamos ahí tironeados entre el juzgado de instrucción y una institución moderna, y esto incluye problemas serios en el reclutamiento de personal para el Ministerio Público, personal
fiscales, personal, empleados, etc. Tenemos casos de fiscales que han postulado para un cargo, han accedido al cargo y a los 3 días se han tomado licencia psiquiátrica por 2 o 3 años. O casos de muchos casos de personas de fiscales que realmente no toleran trabajar de eso, o que no se muestran aptos o que se han mostrado inaptos moralmente. Ahí hay toda una discusión para dar. Y el 10.º punto, que ha atravesado también la política pública en este sentido, es avanzar con igualdad de género dentro de la institución. En esto, en el último recambio de autoridades principales había habido cierto avance, pero todavía estamos lejos de cumplir con algo que es ley en la provincia de Santa Fe, que es la paridad de género, lo cual supone, a mi modo de ver, para cargos jerárquicos únicos, una alternancia, al menos, entre varones y mujeres. En eso entiendo que algún avance ha habido, pero que estamos todavía con cosas por delante. Bueno, con estos 10 puntos así muy rápido, termino esta primera ronda. Perdón si me pasé de tiempo. Muchas gracias, Seba. A modo de recapitulación, parece haber un consenso sobre la necesidad de empezar a salir de la etapa en la cual la implementación, el funcionamiento del sistema acusatorio adversarial, y retomo acá el concepto que planteaba Daniel, se compara con su antecedente. No parece haber, por más que en la práctica por momentos sí parezca haber, pero parece haber un consenso en la necesidad o en la importancia de mantener la vigencia de principios básicos o de las bases del sistema acusatorio adversarial. Sí es necesario empezar a mirar cuáles son los efectos concretos que está logrando el sistema y sobre todo cuáles son los efectos que no está logrando. De hecho, muchas de las variables que se han mencionado acá tienen más que ver con los procesos o con los productos que logra el sistema, y todavía ni siquiera estamos en condiciones de empezar a hablar sobre los déficits en términos de impacto, de incidencia sobre los problemas sociales, respecto a los cuales el sistema de justicia penal tiene que comenzar a dar respuesta y sobre los cuales sabemos todavía poco, y lo poco que sabemos nos muestra que esos resultados no están siendo, y lamentablemente algunos de esos resultados están hoy muy a la vista, no están siendo los necesarios, al menos. En esa base, en base a este diagnóstico, pasamos a la segunda ronda, que es, digamos, el eje es cuáles son los próximos desafíos de la justicia penal santafesina y qué acciones y estrategias deben priorizarse para abordarlos. Hay una agenda de temas que han sido planteados e impulsados por el propio gobierno provincial desde que asumió. Hay una agenda que ha sido recogida por el gobierno provincial, pero que ya venía siendo reclamada desde antes. Pienso, por ejemplo, en el proyecto de juicio por jurados. Y hay una agenda que todavía parece estar fuera de la discusión pública y es hacia esas 3 agendas posibles que invitamos a exponer. Vamos a ir en el mismo orden, comenzando por Daniel Herbeta. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, me parece que la agenda del actual gobierno, yo por lo menos no la comparto en su totalidad porque apunta básicamente a focalizar un problema que atraviesa fundamentalmente la región Rosario, que concentra, aclaro, el 61% de la conflictividad penal de Santa Fe. Es decir, que cuando yo busco una respuesta al estado de la situación, al estado de la cuestión y a las estrategias, bueno, hay estrategias que son comunes, pero hay otras que son contextualizadas. Yo no puedo comparar la región 3, la región 4, ni la región 2 con la región, ni la región 1 con la región 2. 61% de la conflictividad penal con una tasa de homicidios récord en la historia argentina, no solo ahora, ya desde el 2013, 2008, o sea, perdón, después del 2013, toda una trazabilidad en este problema que vive Rosario. Y la agenda del gobierno parece apuntar al problema de
quienes tienen la persecución penal estratégica, el MPA, y al sistema de justicia penal, como, digamos, un poco el responsable de una situación que es paradojal, ¿no? Porque de los tres actores de política criminal, obviamente si hay problemas graves es en la policía, si hay problemas graves es en la penitenciaría, y también ahí hay problemas en el MPA. Pero la capacidad de rendimiento, fundamentalmente en Rosario, donde hay juicios orales que tienen 7, 8, 9 y hasta 12 imputados, la capacidad de rendimiento se traduce, después veremos si bien o mal, pero en estos números, con esta respuesta cuantitativa que daba Máximo, ¿no? Casi hemos triplicado en 10 años la tasa de encierro, hoy tenemos 11.200 presos, y nuestros fiscales han sido baleados en sus edificios, han sido amenazados, los jueces de Rosario han sido baleados en sus edificios y en sus casas, lo cual evidentemente es una paradoja, porque daría la impresión que si algún sector del gobierno nacional o provincial piensa que el problema pasa por aumentar los niveles de encarcelamiento, por aumentar los niveles de condenas abreviadas, por aumentar esto, bueno, está probado de que esto no dio resultado. Es lo que pasó en los últimos 10 años y a la par de ese crecimiento ha habido un crecimiento exponencial de la violencia letal, de los mercados ilegales y de todos los delitos que, bueno, un poco marcan la realidad de Rosario. ¿Cuáles son las acciones pendientes? Yo primero retomo una cuestión también estratégica, recuperar una conducción estratégica de este proceso de reforma. Y aquí hay un compromiso de los actores, fundamentalmente de los que somos cabeza de los principales actores institucionales. ¿Por qué recuperar una conducción estratégica a la par de un asesoramiento de entidades que tengan expertise en el tema? Porque es necesario trabajar en distintas dimensiones. Tenemos una dimensión tecnológica que quedó sometida a una puja de poder. De todo el Poder Judicial de Santa Fe, el sistema penal es el único que tiene un sistema precarizado en términos de herramientas informáticas. Ha avanzado un poco el MPA por su cuenta, tiene un sistema precarizado de la defensa pública, tiene un sistema precarizado de la oficina de gestión para gerenciar precisamente audiencia y un sistema precarizado el colegio de jueces. Recién el año pasado hemos firmado, yo estuve en la presidencia de la Corte, un convenio con Tucumán. Tucumán nos está dando gratis su soporte informático en un modelo bastante parecido al nuestro, y estamos ahí peleando para que esto pueda implementarse rápidamente y pueda en alguna medida llevar un alivio a otro problema que tiene que ver con la dimensión organizacional del sistema. Tenemos tremendos problemas que tienen que ver con la organización del sistema, fundamentalmente con lo que es el agendamiento de audiencia, un tema central para este tipo de modelos, y en lo que es relación oficina de gestión con colegio de jueces. Es muy largo explicar esto, yo estoy poniendo los títulos que requieren de una intervención y acción estratégica. En Rosario estamos diseñando un plan de contingencia, se ha producido una suerte de embudo, tenemos problemas de agendamiento de audiencias muy grandes que se vinculan a un tercer problema. Dejo de lado, obviamente, una cuestión que está vinculada a la necesidad de aumentar la capacidad investigativa, que es un déficit común a cualquier modelo procesal, y que, para colmo, en nuestra región se vincula en esa actividad investigativa con el silencio de la política y la omisión de la política de hablar de la policía y de hablar de la necesidad de una reforma policial. Porque parecía que la policía no tiene nada que ver con lo que pasa en Rosario y que tampoco es necesario, digamos, repensar la estructura y las funciones de la agencia policial. Parece que todo está bien. Entonces, el aumento de la capacidad investigativa también de un actor central como es el MPA va de la mano de esta otra cuestión que dejo afuera. Ahora sí vuelvo a una tercera dimensión que tiene que ver con el tremendo déficit en materia de litigación. Por acá es algo que se retroalimenta. Los problemas organizacionales también tienen que ver con una deficiente litigación que es más pronunciada en una región que en otra, que tiene que ver con no habernos dado una política estratégica en ese sentido, que tiene que ver con aumentar la necesidad de la capacitación, que tiene que ver con definir el rol del juez y el rol de las partes según el tipo de audiencia. Y bueno, esto tiene un impacto enorme en el gerenciamiento del sistema y en la capacidad de respuesta del sistema. Si yo tengo, por ejemplo, 9 meses, 8 meses entre una audiencia preliminar y la audiencia de debate,
obviamente esto tiene que ver con el rol del juez en la preliminar, con la actividad de las partes en la preliminar. Obviamente genero una suerte de metafísica del desistimiento de testigos, porque en la preliminar los jueces dejan pasar cualquier cosa. Entonces tengo un juicio en donde se ofrecen 700 testigos y el juez dice pasen los 700 testigos. Luego tengo todo un sistema de desistimiento, o sea, el juez no asume que tiene una responsabilidad para el caso hacia adentro de la audiencia, pero también por fuera de la audiencia hacia el sistema de gerenciamiento, lo cual tiene que ver con este tema, relación oficina de gestión con colegio de jueces. Y la deficiente litigación también se traduce en otro de los problemas que nos preocupa a todos, ¿no? Porque si el 90% promedio provincia de Santa Fe de las condenas del sistema son abreviados, evidentemente el abreviado es un tema a tomar en cuenta. Y yo en esto me permito señalar una cuestión, ¿no? Yo no sé si el abreviado es un problema. Creo que un abreviado bien hecho da como resultado una resolución de mejor calidad que la que podía dar un juez de sentencia al sistema escriturita anterior. El problema es el juez y las partes. Si yo al abreviado lo burocratizo porque no quiero trabajar, si yo al abreviado lo uso como un mecanismo extorsivo, abusando o aprovechando la prisión preventiva para evitar el juicio, si yo te tiro como fiscal el Código Penal encima para después buscar un abreviado por una pena menor, bueno, estamos en problemas, pero este no es un problema del abreviado, este es un problema de los fiscales, este es un problema de los defensores y este es un problema de los jueces. Acuerdos hubo siempre. Yo trabajé 30 años como penalista, o por lo menos 15 muy fuertemente. Antes también había acuerdos, acuerdos espurios, cerrados, adentro de la oficina de un juez de instrucción. Si los acuerdos del abreviado actual son al estilo norteamericano, donde hay una plena, digamos, autonomía de la voluntad y negociación hasta de los cargos, bueno, estamos desconociendo lo que dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución, no en los códigos procesales, que son reglamentos de truco, y voy terminando, en nuestra Constitución, para aplicar una pena tengo que tener certeza del hecho, de la autoría y de la responsabilidad, y tengo que fundamentar la sentencia. Esto hace de que el juez no pueda ser nunca un homologador, porque si no, caemos en que el acuerdo entre el fiscal y el defensor es un acuerdo tan espurio e irracional como que había antes en el sistema escriturista. Por eso hay que generar mecanismos de transparencia de los acuerdos abreviados, empezando por las audiencias previas y empezando por un fuerte control de la responsabilidad que tiene el juez en un abreviado. No se trata solo de homologar el acuerdo, se trata también de exigir en una audiencia argumentativa que se indique claramente cuáles son las evidencias que permiten tener por acreditado el hecho de responsabilidad y autoría, de exigir claramente al defensor que indique si controló esa evidencia, si evidentemente no hay contradicción, porque no hay contradicción sobre la prueba, y por lo tanto no hay necesidad de litigar. Y bueno, los fiscales también tener en cuenta de que hay algunos casos, si tomo al abreviado como una herramienta político-criminal, que hay algunos casos en donde a veces político-criminalmente no es conveniente un abreviado. Yo como fiscal no llevaría nunca el asesinato de Kennedy a un abreviado. Quisiera que se ventile en un juicio oral y público. Todo este problema que tiene que ver con el déficit de litigación y que impacta en el gerenciamiento del sistema, hace que eventualmente se acuda o se produzcan algunos resultados que no son los más queridos, como es este abuso, digamos, de la condena abreviada y algunos otros que se han señalado. Por eso creo que me parece que hay que trabajar muy fuertemente. El MPA ha tenido problemas, tuvimos un fiscal regional preso, condenado, otro fiscal condenado. No se pudo, después de esa situación que produjo un resquebrajamiento dentro del MPA, no se pudo, no hubo posibilidad de poner en caja las cosas. Me parece que el MPA necesita una fuerte reestructuración, es una estructura vertical, necesita una conducción muy fuerte, muy rígida, con mucho monitoreo. Antes debíamos desconfiar del poder del juez de instrucción, ahora tenemos que desconfiar del poder de los fiscales. Los fiscales tienen que actuar con una política comunicativa, si se quiere, bastante uniforme, tienen que tener criterios de unidad de actuación. Un fiscal no puede pedir una pena en la tentativa de delito conforme a una teoría y el fiscal de al lado pedir otra distinta, porque precisamente está en juego allí una organización que no
investiga o que no busca o que no persiga caso por caso, sino que tiene una persecución penal estratégica con una unidad de actuación. Y básicamente creo que en el MP hay que buscar reforzar, teniendo en cuenta la carga de trabajo, y fundamentalmente en el caso de Rosario, reforzar, digamos, fundamentalmente las unidades de investigación que tienen que ver con la dimensión económica financiera del delito. Rosario tiene una economía informal muy grande. Estamos ubicados estratégicamente entre 4 rutas tremendas y con una hidrovía donde pasa cualquier cosa. Por lo tanto, con esto voy finalizando, hay canales abiertos que favorecen fácilmente la incorporación de la plata del dinero del delito, del lavado de dinero. Hay canales abiertos en donde se lava el producto, el dinero de actividades productivas, fundamentalmente del agro, y esos canales son aprovechados por los mercados ilegales que están vinculados a la droga. Esto genera un boom formidable, genera una masa formidable de dinero que se traduce en un boom de mutuales, de fideicomisos, de nichos prestamistas, etcétera, que obviamente requieren de una política de persecución penal estratégica urgente, porque hay que cortar el circuito económico de estos grupos tan fragmentados hoy en día, criminales, que tienen asociada una violencia letal sin precedente que tiene que ver con otras cuestiones de las cuales obviamente no me puedo hacer cargo ahora. Pero básicamente me parece que por ahí pasa la cosa, y obviamente bienvenido al juicio por jurados populares, con 2 críticas muy importantes. Yo soy defensor de la unanimidad para el jurado popular, y el jurado popular no puede ser optativo, no puede haber delitos en los que puede optar y delitos en los que es obligatorio. Veamos la forma de cómo, en función de la carga de trabajo, se puede garantizar un mecanismo en donde el juicio por jurados populares no solo sea un derecho del imputado, sino fundamentalmente un modelo, digamos, que la Constitución impone como criterio de juzgamiento, digamos, de los delitos graves, fundamentalmente en nuestro país. Quedo después para las preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Seguimos ahora con Jacqueline. Bueno, muchas gracias. Es difícil concretar en 6-7 minutos por ahí una larga lista de desafíos que me parece que quedan. Voy a tratar de ser sintética y concentrarlo en algunos puntos. Primero, resistir en conjunto, desde nuestros lugares, como operadores jurídicos, como docentes universitarios, como miembros sociales también, a los retrocesos normativos y a las malas prácticas. Con respecto a los retrocesos normativos, además de los que se nombraron, el sistema disciplinario, de fiscales y de defensores. Hay que exigir, hay que lograr que fiscales y defensores tengan las mismas garantías que los jueces, porque los 3 son considerados magistrados. No tienen que tener un proceso distinto, no puede ser que queden en manos solamente de la política, solamente de la legislatura, el tema de juzgamiento o los sumarios y demás sobre este tipo de operadores. Con respecto a las malas prácticas, bueno, lo mismo. No practiquemos distinto a lo que enseñamos en la facultad. Yo noto que hay una brecha demasiado grande entre el plano del ser y el plano del deber ser. Tenemos que trabajar mucho en conjunto, a conciencia, para que esto no se convierta en un inquisitivo oral, en donde vuelve la confesión, en donde hay mucha prisión preventiva, en donde, etcétera, etcétera, muchas cosas que se fueron nombrando aquí adentro. Yo tengo una propuesta que la vengo sosteniendo sin mucho éxito, pero bueno, viste que de tanto golpear la piedra por ahí se logra algo, que es ver el ordenamiento jurídico en su integralidad, de una manera más holística. Desde el 2015 tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación que emparenta mucho más, acerca mucho más al derecho civil, al derecho público, porque en ese diálogo de fuentes que establece como principio, digamos, constructor de lo que es todo este sistema jurídico nuevo que maneja la vida, o por lo menos reglamenta en reemplazo de la autonomía de la voluntad, la vida de las personas, se acude a los derechos humanos. Siempre te referencia a los derechos humanos. Y yo creo
que el sistema penal, de alguna manera, puede sanear un poco ese cúmulo de trabajo que hace que se trabaje como en los hospitales en la urgencia y no con la seriedad que cada uno de los casos de pronto merecen, según este nuevo sistema, en donde se puede acudir fácilmente al derecho civil, en donde fácilmente uno advierte que hay acción civil y con forceps vamos a encontrar una acción penal. Me refiero a delitos menores, que tienen que ver con contextos de género, por ejemplo, o ahora en base a la ley de narcomenudeo, con situaciones que tienen más que ver con un consumo problemático, con situaciones de violencia dentro de una familia o de delitos contra la propiedad con respecto a este tema. Es que si nosotros tenemos como norte lograr la paz social, que a eso se tiene que dedicar el Estado, y más el ordenamiento jurídico, y los que aplicamos el ordenamiento jurídico, o aplican el ordenamiento jurídico, creo que se puede sanear de alguna manera, comprimir un poco, hacer trabajar un poco más en todos esos conflictos que son de violencia, sí son de violencia, pero son penales todos, o algunos tienen que ver con una violencia que tiene más que ver con el derecho de familia o con otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Y a propósito de eso, creo que la provincia de Santa Fe tiene una gran deuda que es unificar la defensa pública. La provincia tiene una defensa civil, pero que trabaja con los viejos parámetros, porque es una defensa civil que depende del procurador. Es decir, que los defensores dependen de los jueces, del procurador de la corte. Entonces, es una defensa más de tipo formal y muy restrictiva en cuanto a quienes se les brinda de manera gratuita. En esto también tuve un punto de discusión los otros días con el ministro del Gobierno, porque me decía que le gustaba la idea de unificar la defensa porque la defensa penal debería ser más chica, más exigua como es la civil. Le contesté, mi mirada es todo lo contrario, que la defensa penal no se tiene que achicar, sino que se tiene que ampliar la defensa civil. Y esto redundaría en poco tiempo, me parece, en la paz social y en que haya menos causas penales que provienen o de un increscendo de conflictos que empiezan adentro de una casa o por el consumo de problemático de droga o por situaciones en contexto de género, en donde me parece que la justicia civil puede dar respuestas más efectivas a determinados conflictos. Por supuesto, no conflictos en donde hay lesiones o así sean violencia psicológica o lesiones físicas o delitos contra la integridad sexual, etc. Otra cuestión que me parece que es un ítem, va a hablar después Máximo seguramente sobre este tema, el tema de la problemática del encierro, que está directamente relacionado, en donde no se ha tenido en cuenta la ampliación del número de personas privadas de libertad en tan poco tiempo. Seguimos con las mismas cárceles, con un número que subió, como bien en los porcentajes que Máximo hoy señaló, y que esto, digamos, favorece el maltrato, el ejercicio de la violencia, la corrupción, las requisas violentas contra las cuales me pronuncio enérgicamente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y en este caso también. Estoy de acuerdo en que hay que poner orden, estoy de acuerdo en que hay mensajes horribles, en que hay situaciones espantosas y de un elevado nivel de criminalidad que vienen adentro de las cárceles, pero no son los 11.000 presos. No sé cuáles son los criterios para definir quién es el de alto perfil y qué tan fidedignos son esos criterios y tan confiables son esos criterios en el marco de la problemática que hay, que no es tan simple dentro de lo que es la problemática del encierro. También me parece que un desafío es ver un poco más cuál es la representación de la víctima, más allá de alguna ley que salió, más allá de lo que pronuncia el sistema. Yo noto que hay mucha deuda. ¿Cómo se representa la víctima? ¿Cuál es el papel de la víctima? ¿Qué rol real tiene en el proceso? ¿Cómo la informo? ¿Cómo la cuido? Eso es un desafío, es un pendiente. Y me gustó lo que dijo Sebastián, que trajo a colación el tema de ir logrando la paridad de género. Pero yo aquí quiero poner énfasis en que, ojo, tener cuidado, porque ser mujer no implica necesariamente tener perspectiva de género. Creo que hay mujeres que son autoritarias,
Y eso es un rasgo que tiene que ver con una conducta más machista, referida, digamos, al machismo que tiene que ver con un sistema patriarcal. Me parece que el kit de la cuestión está en que los jurados tengan realmente perspectiva de género y no solamente en el número de tantas mujeres y tantos varones. Me parece que lo de la paridad está bueno, es una acción afirmativa, que como toda acción afirmativa que deviene de la implementación de las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Constitución, son pasajeras, duran un tiempo hasta que haya una igualdad estructural. Pero a mí me parece que más que numérica tiene que ser en cuanto a la calidad. Y vuelvo a reiterar, ser mujer no implica tener perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacquelina. Pasamos ahora a la tercera exposición de esta ronda. Máximo. Bueno, es como muy difícil construir una especie de opinión sintética en 5 o 7 minutos sobre la agenda de los debates pendientes, pero me gustaría usar estos minutos para enfatizar en primer lugar una cuestión. Yo creo que lo que eh, queda en evidencia, no solamente en el caso santafesino, sino en general, para pensar el estado actual de los procesos de reforma de la justicia penal, es que no podemos seguir discutiendo exclusivamente en base a principios y reglas construidas en el mundo de las facultades de derecho, construidas por la teoría del derecho acerca de lo que debe ser, y tampoco podemos seguir discutiendo en base a impresiones nacidas de la experiencia. La experiencia es algo muy importante en todos los terrenos, pero es necesario dar un salto cualitativo y construir información acerca de lo que pasa, ¿no? Jacquelina mencionaba esta distancia entre el deber ser y el ser, esta distancia entre lo que se enseña en la Facultad de Derecho y lo que sucede en la vida real. Daniel, retomando el problema de los procedimientos abreviados, señalaba muy bien toda una serie de cosas que deberían suceder en las dinámicas del procedimiento abreviado, pero que muchas veces no suceden. Y ahí está el problema, ¿no? Y entonces me parece la primera cuestión fundamental para darle razonabilidad al debate y, y poder dar un paso hacia adelante en cada uno de los tópicos es contar con buena información para hacerlo. Y en esto, no solamente en Santa Fe también, tenemos una enorme asignatura pendiente porque seguimos sin poseer información básica sobre cuestiones elementales. Queremos discutir si la prisión preventiva se usa mucho o poco en el nuevo proceso penal. Bueno, la verdad es que la respuesta es no sabemos. Daniel citó un dato que es muy importante, que es la cantidad de presos que a un día en el año están presos preventivamente en comparación con la cantidad de quienes están condenados. Pero no sabemos cuántas prisiones preventivas se dictaron en un año en Santa Fe, ni por cuánto tiempo duraron. Y ese dato, que es un dato crucial para la transparencia de la justicia penal, crucial para un momento fundamental del ejercicio de la capacidad de la justicia penal de intervenir en la vida de las personas, dictar una medida cautelar que lo priva de la libertad, sigue siendo un dato ausente. Entonces necesitamos dar un salto cualitativo y discutir sobre lo que efectivamente sucede. Y para eso necesitamos no discutir solo sobre la base de impresiones, sino sobre información de la mejor calidad que podamos construir. Yo creo que ahí hay un gran tópico que tenemos que poner por delante de nuestra forma de debatir. Está claro, miraba alguna de las contribuciones en el chat, está claro que nadie imagina un proceso, una justicia penal sobre la base de un modelo adversarial donde todos los casos vayan a juicio. Nadie está pensando en eso. Nadie está pensando en volver a la justicia inquisitorial. Nadie está pensando en eso. Pero para poder dar justamente esta discusión acerca de cómo realizar las promesas de los procesos de reforma, creo que este es un cambio cualitativo que nosotros tenemos que introducir. En la provincia de Santa Fe, esto ha ocurrido limitadamente. Limitadamente por los déficits en los sistemas de información. Daniel hacía mención a algo de eso al respecto. Entonces debemos como reforzar nuestra energía puesta en esa dirección. Primero, ese punto me gustaría señalar. Un segundo punto tiene que ver con algo que vos, Julián, mencionabas. ¿Cuál es la agenda gubernamental, ¿no? Que apareció de algún modo en los comentarios tanto de Jacquelina como de Daniel. Yo creo que en la agenda del nuevo gobierno provincial, vuelven a darse de un modo con ciertos tintes innovadores, pero en realidad reproduciendo
una serie de tendencias que ya están presentes en América Latina desde el nacimiento de los procesos de reforma, ¿no? Si los procesos de reforma tuvieron una fuerte promesa ligada al ideal de una justicia garantista, muchas veces esos procesos de reforma se han visto atacados por fuerzas que buscan ponerle límites a la posibilidad de que la nueva justicia penal realmente respete los derechos y las garantías de los imputados. El ejemplo del cambio que Jacquelina mencionaba con respecto a la defensa pública creo que no puede ser más evidente. Es difícil que alguien pueda imaginar conciliar la promesa de una justicia garantista con reducir el volumen de defensores públicos a la mitad, ¿no? Todos sabemos lo que eso implica en términos de un efectivo ejercicio del derecho a la defensa por parte de la mayor parte de las personas que son imputadas en los procesos penales, que siguen proveniendo de los sectores desventajados económica y socialmente, independientemente de lo que un ministro u otro ministro diga en una de las reuniones que tiene con algunos actores para discutir sobre esta agenda. Entonces creo que hay una cierta vocación antigarantista en muchas de estas propuestas y es indispensable explicitarlas, discutirlas cara a cara y resistirlas, ¿no? Creo que no hay muchos puntos intermedios. La única posibilidad frente a eso es resistirlo, ¿no? Si la defensa pública en la provincia de Santa Fe puede tener una serie de déficits vinculados a la sobrecarga de trabajo, vinculado a la burocratización de cierto estilo de la defensa pública, de eso no se resuelve produciendo una especie de decisión drástica que desarticule la capacidad que la defensa pública ha venido construyendo hasta aquí. Entonces me parece que es indispensable identificar este componente antigarantista, ¿no? Extender los plazos de detención de los imputados sin control judicial. Hay toda una serie de elementos que van en la misma dirección. Entonces, yo creo que forman parte de una especie de ataque crucial, frontal, a esa promesa de la justicia garantista y por lo tanto creo que todos aquellos que de algún modo estamos comprometidos con aquel ideal que forjó inicialmente los procesos de reforma desde la década del 80 en adelante, debemos reaccionar. Por otro lado, creo, y este es mi tercer comentario, que eso no está exento de una tendencia más general, más global, ¿no? Que es una tendencia hacia una deriva que yo calificaría de autoritaria directamente. Una tendencia que está presente en los discursos políticos nacionales de un modo muy claro y que flota como una especie de fantasma sobre todos nosotros. Entonces creo que es indispensable forjar capacidades de resistir esa deriva autoritaria. Resulta muy casual, Daniel lo mencionaba y es muy importante restablecerlo en el debate, resulta para nada casual, es muy llamativo que no estemos discutiendo la policía de la provincia de Santa Fe, porque nadie puede en su sano juicio pensar que las cosas que han venido pasando son ajenas a la institución policial. Entonces, enfrente nos encontramos actores gubernamentales que nos dicen que es un problema de manzanas podridas y nos mencionan que en una gestión anterior lograron desplazar a 400 policías. Digo, hago este silencio solamente para que lo pensemos un poco. ¿Alguien puede pensar que desplazar a 400 policías resuelve los problemas del entramado ilegal de la institución policial en la provincia de Santa Fe? Me parece bastante ingenuo plantearlo de este modo. Entonces creo que eso también no resulta casual y lo conecto con estos ataques contra un ideal de una justicia garantista y más en general con respecto a una deriva autoritaria. La urgencia de generar bloqueos de estas iniciativas no puede exagerarse, ¿no? Si hoy tenemos 290 presos cada 100.000 habitantes, imagínense lo que sería nuestro sistema penitenciario con una defensa pública con la mitad de la capacidad que tiene hoy para intervenir en los procesos penales. Muchas gracias, Maxi. Y pasamos ahora sí a la última exposición. Luego de eso, si quieren pedir la palabra por el chat, vamos a hacer un tiempo más reducido porque estamos pasados de tiempo, pero si alguien quiere tomar la palabra, vamos a abrir luego de la última exposición de Sebastián Narvaja. Estás muteado, Seba. Gracias.
Bueno, voy a tratar también de hacer un repaso y he tratado de hacer como respetando estos 10 puntos de agenda, lo que considero que son desafíos o temas pendientes. En primer término, decía que logramos tener un juicio oral. Creo que el desafío es la implementación de un juicio por jurado. También coincido en estas apreciaciones de Daniel acerca de la unanimidad por un lado y por otro lado, esto de la voluntariedad del jurado a mí me suena en la práctica a forum shopping, realmente. Este, Me parece que es una idea construida sobre la idea que la persona acusada tiene un derecho a zafar, no un derecho a defenderse, y a mí particularmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que empezar a discutir también mecanismos que permitan, en casos donde se tocan intereses poderosos, a respaldar eh, el curso de un proceso. En ese sentido, instituciones como el Gran Jurado me parece que pueden ser una alternativa. Habría que pensarlo, ver si es esa, ver si son otras, pero ahí hay un déficit que debería poder solucionarse o mitigarse a través de la incorporación también de formas de participación popular, porque lo que tenemos a la vista de estos 10 años de trabajo es que cada vez que el sistema de justicia penal con sus diferentes componentes y probablemente más encarnado en el Ministerio Público, ha tocado o ha pretendido tocar intereses de personas que tienen los botones para reaccionar, en general siempre la disputa ha sido ganada por quienes resisten el curso de la justicia. Y me parece que eso tiene que ver con que hay que también volver a plantear la cuestión de discutamos estratégicamente el sistema como política pública eh, y el poder, eh, no sé, o sea, me surge una frase que esta del poder no se divide. Y en ese sentido, o sea, ¿dónde se respalda el poder de la institución de persecución para decidir que va a tener una selectividad no regresiva y para decidir que va a enfatizar su trabajo sobre casos eh, que realmente donde se traten de tocar intereses más fuertes? Bueno, hoy día el Ministerio Público, por ejemplo, es una institución que carece de poder en ese sentido, porque no tiene el poder democrático, no tiene el poder del respaldo de los votos, por ejemplo, que sería una opción. Tampoco tiene el poder corporativo, un poco al estilo de los consejos de la judicatura, estilo más italiano, con cupos fijos de presupuesto por manda constitucional, que permitan, digamos, defenderse de las injerencias que se puedan ejercer sobre la institución. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde saco banca política y social para sostener acciones que toquen los intereses de las personas poderosas? Y eso creo que es una discusión que está pendiente en Argentina y en todos los ministerios públicos de América Latina. En general, la verdad es que los ministerios públicos solo son percibidos o uno puede percibir a los ministerios públicos como instituciones que logran consolidar cierto poder solo por periodos efímeros de tiempo y solo hasta que entran en una disputa de poder con algún, algún sector X que tiene niveles de poder más elevados y ahí se cortan estos ciclos. O sea, y estos ciclos se cortan y el retroceso que se genera en estos cortes de ciclo es tremendamente violento. Creo que sobre esta base están, o sea, o con relación en esto los desafíos pendientes en cuanto a definir una
selectividad más justa y que dé respuestas a, a- a lo que debería ser la función del sistema de justicia penal, que en definitiva es evitar situaciones de impunidad, básicamente, y evitar situaciones de impunidad sobre las acciones criminales que generan mayor dañosidad social. Entiendo que si algún sentido tiene sostener la existencia de un sistema de justicia penal es ese. Creo que de la mano de esto hay otro desafío que está pendiente, pero de manera absoluta, que es el desarrollo de una agencia profesionalizada y con ciertos niveles de independencia, ciertos niveles de estabilidad burocrática, ciertos niveles de normas éticas de funcionamiento y ciertos niveles de capacidad profesional, que es una agencia de investigación. Entiendo que esta deuda la tiene también el país. El país no tiene una agencia federal de investigaciones que funcione a nivel federal y con cierta capacidad. La verdad que, no sé, cuando uno mira televisión y ve que en un edificio entran 40 contadores del FBI a allanar unas oficinas, que por supuesto que tiene mucho de cine eso también, pero uno se muere de envidia básicamente, porque la verdad es que no. O sea, las capacidades que tenemos para desarrollar investigaciones de cierto nivel de complejidad son muy limitadas. Y creo que esto está de la mano con no otorgarle herramientas realmente fuertes a una agencia que pueda tener cierto nivel de autonomía, porque eso pone en peligro a quienes ocupan las posiciones más elevadas del status quo, digamos. Sigue siendo también una deuda muy presente elevar los niveles de respuesta para las víctimas. Esto sigue generando reclamos y la verdad es que lo que más se ha amontonado durante estos 10 años son reformas normativas. Entonces cada vez hay más cortapisas que se vuelven obstáculos burocráticos para la gestión, pero que no representan una respuesta de calidad a las personas que sufren como víctima de delito. A esto se suma una masificación, porque mientras más vulnerabilidad social y económica hay, obviamente que hay más victimización. Y ahí la Fiscalía no termina de encontrar rumbo, o sea, realmente no se puede decir que las fiscalías sean lugares donde una víctima entre y se siente contenida, se siente en un lugar donde se evita la revictimización, donde donde desde el lugar sea un lugar adecuado en el sentido estético y quizá ahí y funcional. Ahí quizá la mancha más grande del sistema está en las comisarías de la mujer, que son chatarrerías realmente donde se atienden a las personas, a las mujeres víctimas de delito, donde se las revisa ginecológicamente, lo cual es una vergüenza. O sea, estamos hablando que son lugares en los que se puso recursos hace 20 años. Y de allí para acá lo que viene es, digamos, atándose con alambre lo poco que hay. También en los sistemas de gestión y reclutamiento de gente tenemos un pendiente muy fuerte. La Fiscalía sigue contando como forma de reclutar personas en un contexto en donde hoy necesitaríamos, por ejemplo, hackers especialistas en criptoactivos. La única fuente de contratación estable que hay sigue siendo un sistema burocratizado donde entra la persona que escribe más palabras por minuto en una computadora y eso, la verdad que es una muestra de una falta de política en ese sentido o de déficits en ese sentido. Seguimos sin incorporar interdisciplina que nos permita tener criterios de gestión realmente profesionalizados. Eh, si un ingeniero industrial hoy entra en una fiscalía o en otras áreas del sistema de justicia, se pega un tiro porque la verdad es que
seguimos gestionando cosas de una manera que parece increíble y ahí tenemos un déficit que apuntalar. Y después la cuestión, volviendo a lo de género, también comparto esto que decía Jacqueline. Creo que los avances, o algunos avances, están dados por cierto cumplimiento de la ley Micaela, cierta orientación hacia la paridad de género, que todavía está lejos de ser una paridad, pero con muchos pendientes, desde incumplimiento de leyes, como el cupo trans, por ejemplo, hasta una falta bastante significativa de perspectiva de género de manera transversal en los operadores. Bueno, perdón que también me comí como 10 minutos, pero bueno, termino con esto. Gracias. Muchas gracias, Seba. Fuimos generosos hoy con el tiempo por hacer el primer encuentro. Retomo algunos de los ejes que fueron surgiendo transversalmente de las exposiciones, sobre todo sobre la importancia de dar las agendas y su... Hablando de hackers. Perdimos al operador. Lo perdimos, me parece. Se Perdimos le el habrá cortado coordinador. la luz. A lo mejor se le cortó la luz. Claro. Hablando de conducción estratégica, Daniel, No, nos quedamos sin sin conducción. conducción. Daniel Sí. está. Ahí está, perdón, se me cortó. Ahí está. Sí. Decía, para cerrar, retomaba los puntos en común, la necesidad de desarrollar herramientas que permitan una eficacia político-criminal, democrática, respetuosa de principios básicos de un Estado de Derecho y que permita salir de esta falsa disyuntiva entre respeto de garantías o modelos político-criminales que sean imitaciones rimbombantes, centradas en el show mediático, de políticas criminales neoautoritarias, como las que se pueden estar viendo en otros países de la región, que pueden eventualmente estar logrando algún resultado temporal en algún país de características muy distintas a las que tiene Argentina o la provincia de Santa Fe, a un costo en términos de libertades altísimo y con mecanismos que no necesariamente son los que se presentan públicamente como la causa de esos resultados, como puede ser el encarcelamiento masivo. Y para lograr ese objetivo se ha mencionado la importancia de una política de persecución penal estratégica del Ministerio Público y el fortalecimiento de la conducción de esa institución, la dimensión organizacional de cómo está organizado el Ministerio Público y el enorme déficit en materia de investigación criminal, repensar la reforma policial, repensar la necesidad de una agencia de investigación profesionalizada. El segundo eje en común que ha surgido es la necesidad de recuperar la calidad y la centralidad del juicio oral. Se ha mencionado el uso en algunos casos excesivo de los mecanismos abreviados. Se ha mencionado también la importancia de los modelos de gestión y la dimensión organizacional del Poder Judicial en su conjunto, abarcando colegio de jueces y oficinas judiciales. Se ha mencionado el juicio por jurados, tal vez podemos pensar cuál es la vinculación que puede tener la implementación del juicio por jurados o el impacto que puede tener, mejor dicho, en la recuperación de la calidad y la centralidad del juicio oral, la mejora o la prevención de los usos abusivos del juicio abreviado. Y por último, se ha mencionado la necesidad de fortalecer la defensa pública, en principio de conservar lo que se ha avanzado en materia de defensa pública, también de fortalecer, y retomo acá, esto no sé si específicamente se ha mencionado, pero tal vez valga la pena lo que mencionaban al comienzo de la disparidad entre las distintas regiones, que también es algo que en materia de defensa pública se ha señalado públicamente sobre esa disparidad en términos de recursos, de calidad, de organización de la defensa en sus distintas regiones.
y la vinculación entre defensa pública, defensa privada y cómo mejorar la calidad de la defensa privada como requisito para en realidad mejorar los estándares de defensa penal efectiva, pilar fundamental de un sistema adversarial respetuoso de las garantías. Estamos un poco pasados de tiempo. Si hay alguien que quisiera tomar la palabra, ya sea de los expositores o bueno, de la expositora o de alguna de las personas presentes, tenemos unos últimos minutitos ya excedidos. Julián, Sí, Julián, Daniel. no, paso un aviso a raíz de lo que decía Máximo. Yo, digamos, aprendí a tratar tratar de tomar decisiones en base, obviamente, a datos, ¿no? No a normas. Y tenemos dificultades muy serias para obtener información. Tenemos dificultades serias en un sistema informático que lleva años en el resto de la justicia, pero tenemos complicaciones en el sistema penal precisamente por esto que les decía, de que quedó allí en una situación de indefinición que recién ahora estamos resolviendo. Cuesta mucho conseguir la información, aunque uno finalmente la consigue, pero no es información de calidad. En una conferencia yo recuerdo que señalaba que en el año 2021 en la región 1 se habían llevado a cabo solo 30 juicios orales. Algún camarista me corrigió diciendo que no, que eran 58 juicios, no 30. Sí, claro, eran 58 juicios orales porque la información que producían contabilizaban como juicio oral aquellos en los cuales al primero o segundo día de debate habían abreviado. Y cuando hablamos de juicio oral, estamos hablando de juicio oral que termina con condena o absolución después del debate. Si yo abrevié al primero o segundo día, porque este es uno de los pocos códigos que permite abreviar hasta. Exactamente, pero no hay código en la Argentina que básicamente, o por lo menos los que yo conozco, normalmente vos podés abreviar hasta la fecha o la apertura del juicio. Y bueno, estamos trabajando y el sistema que queremos implementar, el que tiene Tucumán, es un sistema que en eso trae mucha ventaja comparativa porque te da información en tiempo real y te da información de todo tipo, cuanti y cualitativa. La segunda cuestión que quería señalar es que otro déficit enorme que he podido verificar es el desapego respecto de la utilización de mecanismos de descarga que no sean es decir, mecanismos de descarga que prevé el sistema. Probation, mediación, criterios de oportunidad. Bueno, yo no tengo un relevamiento cualitativo por qué pasa esto, pero cuantitativamente es insignificante el uso que hace el sistema de justicia de estos mecanismos de descarga. Y en tercer lugar, sí, no tengo dudas que el jurado, en la medida en que puede implementarse, va a servir también como un gran correctivo de muchas de estas malas prácticas que estamos padeciendo, de las cuales todos somos responsables, en el sistema santafesino, porque ya el jurado te obliga a una preparación estratégica del caso para la audiencia preliminar, para la audiencia de selección de jurados, y esto obviamente hace de que la litigación sea mucho mejor. Y el último tema que quiero señalar, vinculado al problema de la litigación, es cómo también trabajar desde la capacitación, otra de las herencias de lo que es el litigio continental europeo, que es la pésima litigación de recursos que tenemos. Yo lo que puedo ver, y lo veo incluso en la Corte, que muchas veces la apelación se convierte en un segundo juicio y hasta a veces en la Corte se convierte en una suerte de tercer juicio cuando la lógica de la litigación del recurso en un sistema adversarial y acusatorio no tiene nada que ver con esta práctica que nosotros hemos heredado del continental europeo. Bueno, eso quería señalar. Gracias, Daniel. No puedo dejar de decir que ojalá que el uso del sistema de información que hagan, del sistema que comparte Tucumán, incorpore también criterios de transparencia y apertura que lamentablemente en Tucumán no se Exactamente. dan. Es una de las provincias tucumanas en donde más nos ha costado en nuestras últimas investigaciones Bueno, pero conseguir Julián, información. Sí. Pero Tucumán, yo te digo porque me interesa tu opinión que me acabas de decir. Yo estuve hace poco y ellos
me mostraban cómo desde cualquier celular vos podías acceder, por ejemplo, a las audiencias y a la información disponible. No sé si lo han implementado ahora, pero es decir, ni siquiera necesitas tener un código. Directamente entras y tienen un sistema abierto. Sí, no, me refiero en particular a algunos indicadores muy básicos que hemos, digo, no solo del Poder Judicial, sino del sistema de justicia en su conjunto. Sobre el Ministerio Público no hay ningún tipo de información disponible, información mínima como ingresos y salidas, y sobre tiempos, digamos, medidas de gestión, audiencias, etcétera, no hay información y tampoco se contesta esa información. Vale decir, en Santa Fe también nos ha costado conseguir información mínima No, sobre el no, pero aparte en Santa funcionamiento Fe no, del en Ministerio Santa Fe no, Público. en Santa Fe no hay, por ejemplo, información respecto de el promedio de duración de una audiencia por juez, por tipo de audiencia. No hay informes semanales sobre cómo trabajan los jueces. Todos elementos que obviamente de poder nosotros disponerlos seguramente van a servir para mejorar notoriamente el funcionamiento del sistema. Pero bueno, en eso estamos trabajando. Totalmente, y en esto, retomando lo que decía Máximo, es un problema transversal de América Latina, pero aún así Argentina está muchos pasos atrás que la media de Latinoamérica en este sentido. Es decir, han existido grandes avances en términos de información, aunque sea información, indicadores básicos, que obviamente se podrían mejorar en muchos países de la región. Argentina está más bien, digo, Argentina en términos generales, salvo la excepción de algunas pocas provincias, está más bien muchos pasos atrás y por lo tanto remarco la importancia de poder construir indicadores y, digamos, sistemas de información básicos como presupuesto para tomar decisiones de una calidad mínima en materia Sin de duda. políticas públicas en el sector justicia. Y ya no, digamos, si alguien tiene que irse desde ya que está habilitado, pero había alguna pregunta por parte de Santiago Vanegas que consultaba en el chat. No sé, Santiago, si seguís por allí porque fue hace un rato. Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta, voy a tratar de ser lo más breve posible y a la vez lo menos catárquico posible, pero lógicamente cada uno habla desde su lugar de trabajo. Y veo que todos coincidieron los expositores y comparto plenamente del uso de la prisión preventiva, casi como una ordalía del siglo XXI, digamos, que se utiliza más para forzar abreviados que con los fines cautelares que tiene. Y planteo esto porque tengo el récord que me debe convertir en el peor juez de la provincia en cuanto a estadísticas, de que todas las libertades que concedí en la circunscripción 4 me las ha revocado la Cámara, con excepción de una, lo cual indica que la prisión preventiva se está usando claramente como la norma y no como la excepción. Y quería saber si desde la Corte hay alguna intención o perspectiva de por lo menos bajar algún tipo de línea o perspectiva de limitar este uso excesivo de la prisión preventiva, porque lo que uno advierte al ingresar a la base de datos de la Corte es que la enorme mayoría de recursos de inconstitucionalidad en este sentido o se rechazan declarándolos inadmisibles porque no logra conmover digamos, porque o redita fundamentos el recurrente o lo que sea de los que ya hizo en segunda instancia, o se rechazan, he visto seguido en los últimos recursos de inconstitucionalidad, porque luego del recurso de inconstitucionalidad ha habido una revisión nueva de la prisión preventiva, lo cual es lógico por los plazos que se manejan, y al haberse rechazado nuevamente la prisión preventiva en primera instancia, ya se considera que el recurso de bien abstracto. Entonces quería saber si desde la Corte hay alguna posibilidad de justamente todos estos lineamientos que estamos teniendo en los cursos y que vemos en la facultad y demás, son posibles de llevarlos a la práctica, a la realidad cotidiana. A ver, la Corte es un tribunal de 6 miembros y en el tema de la prisión preventiva, bueno, hay fallos que han señalado lineamientos, pero en general pasa esto que vos estás diciendo, que cuando llegan a la Corte a lo mejor se produjo la revisión y ya la cuestión se convirtió en abstracto. Pero tampoco hay mucho apego a los fallos de la Corte Provincial, porque la Corte tiene muchos fallos vinculados al buen funcionamiento del sistema adversarial acusatorio, respecto a la prohibición de lectura, a la prohibición de pedir el legajo para después ir a resolver, respecto a cómo debe trabajar el juez en un abreviado,
respecto a muchas cuestiones, pero veo que, sin embargo, a pesar de los fallos de la Corte, algunas de estas prácticas se reproducen y, bueno, en general no llegan al tribunal. Hasta hay fallos en donde en votos divididos nos hemos pronunciado sobre la apelación de los juicios, de los procesos abreviados, o sea, admitiendo la apelación de procedimientos abreviados. Pero bueno, yo tengo una posición respecto de ese tema. No ha habido casos que hayan llegado, por lo menos recientemente, y es cierto, no hay duda que la prisión preventiva es probablemente la principal respuesta que tiene el sistema penal en la Argentina. Con la implementación del nuevo sistema en Santa Fe, se había logrado pasar de un 60% de presos preventivos a un 40%, lo cual seguía siendo un porcentaje elevadísimo, pero yo creo que acá lo que ocurre, Santiago, es que a pesar de reformularse normativamente las pautas, digamos, que tienen que ver con el encarcelamiento preventivo en el nuevo sistema, no sé, entre comillas, culturalmente los jueces o muchos jueces siguen usando los mismos criterios, algunos prejuiciosos que se utilizaban en el sistema anterior. Y además también hay un problema que tiene que ver con algo que señaló Máximo, que es un clima y una suerte de deriva punitivista que condiciona mucho. O sea, los jueces son personas de carne y hueso. Reconquista tiene una realidad, Rosario tiene otra. Yo creo que hay muchas prisiones preventivas que son innecesarias, sinceramente lo digo, fundamentalmente cuando veo de qué casos se trata y de qué dimensiones de pena tienen, pero para que vos tengas una idea, nosotros hicimos una investigación desde la Universidad de Rosario, tomando casos de homicidio, comparando homicidios simples, más o menos de las mismas características, y bueno, hay un tema que lamentablemente es un dato de la realidad. Década del 80, década del 90, ya en la época democrática, en casos de homicidio simple, donde los jueces cuantificaban dentro de la escala penal la pena aplicable dentro del primer tercio de la escala, normalmente aplicando el mínimo, aplicando 9, aplicando 10 años, hoy vemos que se cuantifica en el medio o incluso por encima del medio. Hoy es muy común ver condenas a 14, a 15 años, a 16 años. Es decir, esto también tiene un impacto, lamentablemente, en fin, la Corte puede fijar un criterio en un caso respecto a cómo debe ser o cómo debe interpretarse el funcionamiento del encarcelamiento preventivo, pero de allí a que pueda corregir o modificar la realidad, me parece que hay un trecho bastante grande. Me parece que es necesario de muchas otras estrategias y de muchas otras medidas, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Máximo, Jacquelina, Sebastián, por su participación en este primer encuentro. Dejan muchas puntas para lo que van a ser los próximos encuentros. Vamos a estar haciendo uno por mes. El próximo, en el mes de abril, va a ser, no casualmente, sobre narcocriminalidad, persecución penal y narcomenudeo. Vamos a estar muy pronto informándoles la fecha. Les agradecemos enormemente a los expositores por quedarse más allá del tiempo previsto y obviamente a todas las personas que participaron. Las seguimos en los próximos encuentros. Muchas gracias. Saludos. Chao, gracias. Gracias, saludos, gracias Julián. Saludos a todos.